el pi del que vamos a hablar, sumamente importante, mi querido. Y bienvenidos a este video del caso locativo pi. Pero, ¿qué significa pi? ¿Para qué sirve? Hoy yo te voy a explicar por qué siempre hablamos con el pi en nuestras vidas diarias en el quechua. Así que atentos a este video y no te olvides de compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a nuestras redes sociales para que tú seas una persona que hable correctamente el quechua. No hay más. Entonces empezamos, mis queridos amigos. El caso locativo pi indica, su marca es pi y en el castellano directamente se traduce como en. Pero, ¿qué más? Hablamos del locativo en el tiempo y en el espacio, ubicándonos en un tiempo o en un lugar. Por ejemplo, estoy en mi casa. ¿Qué digo casa? Wasi es igual a casa. Ya está. Y no me da nada más. Ahora, ¿qué va a pasar? Aumenta wasi, le aumento pi. Y mi expresión va a cambiar. Wasi pi en la casa. Fijaos bien esto. Este pi que encontramos aquí es el que le da sentido a nuestra expresión. Wasi pi en la casa. Ya está. Y así de simple es el uso, ¿ya? En este caso del locativo, mis queridos amigos. Wasi pi en casa, ¿ya? Y aquí ponemos wasipi en la casa. Tenemos esas dos opciones. Claro, es muy sencillo para aprender esto. Fíjense, mis queridos amigos, ¿ya? Wasi, que es igual a casa, y cuando digo wasipi, en la casa. ¿Ya? Y podría plantear una expresión todavía con ese wasipi. Por ejemplo, digo, wasipi mi juni. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo, señores, aquí? Yo como en la house, en la casa. Yo como en la casa. Como en la casa, del verbo comer. Fíjese. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Qué estoy utilizando? ¿Ya? ¿Qué estoy utilizando? El pi aquí. Pi, 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 pi. Y aquí estoy utilizando el, en este caso la preposición en. Wasipi mijoni, como en la casa. Como en otro lugar, por ejemplo, yo como en el restaurante. Mijona wasi es restaurante. Mijona wasi pi tiani. ¿Ya? O mijuni podríamos utilizar, mijuni. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Como en el restaurante. ¿Ya? Restaurante. Y con el restaurante. Aquí está, mis queridos amigos. Y estoy utilizando también la misma expresión, como en el restaurante. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? ¿Ya? Mira, como en el restaurante. ¿Dónde como? ¿Ya? En el restaurante. Y aquí está, utilizando el pi. Pi, 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 pi. Y aquí estoy utilizando el otro pi, 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 pi. Esa es la diferencia, mis queridos amigos. ¿Ya? Y aquí está mi expresión en el caso del castellano. Mijona wasipi mijoni, como en el restaurante. Y estoy utilizando el locativo en el tiempo, en el espacio, en un lugar. ¿Ya? En un lugar, en cualquier lugar. Por ejemplo, chagrapi, en la chacra. Llaqtapi, en la ciudad. Yachaiwasipi, en el colegio. Hatun Yachiwasipi, en la universidad. Orcopi, en el cerro. Mayupi, en el río. Ñampi, en el camino. Fíjense esto, ñampi, que vendría a ser en el camino. Fíjense. Ya, aquí está. Ñampi, ya. Ñampi, en el camino. Puedo poner Mayupi. Mayupi, profesor, en el río, ¿ya? Tarararán, río. Por ejemplo, en el cerro, ¿ya? Orcopi. ¿Qué es Orcopi? En, ¿ya? El cerro. Fíjense, todo eso puedo utilizar, ¿ya? Si estoy en la ciudad, Llaqtapi. ¿Qué es Llaqtapi? En la ciudad. ¿Puedo utilizar esto? Claro. Mírense, amigos, es así de sencillo. ¿Y cómo yo voy a responder estas preguntas? Fácil, mira, todo lo que está pi siempre va a estar relacionado con en. Eso debes entender de ahí en adelante, mi querido amigo. Todo lo que está con pi vamos a utilizarlo con en. Ya, aquí está. En. Y lo voy a poner con color, aquí está, mira. En. Y no hay diferencia. Y yo te pregunto, por ejemplo, a partir de esto yo te puedo plantear una pregunta muy sencilla. Maipi ka shanki. ¿Ya? Maipi ka shanki.
Estoy planteando la pregunta, ¿dónde estás? Esa es mi pregunta. ¿Maypi kashanki? Y tú puedes responderme de las diferentes maneras que has visto aquí. Ñampi kashani, mayupi kashani, orkopi kashani, llaqtapi kashani. Fíjate, así puedes responderme. Maypi kashanki. O no solo kashanki, podría responder maypi mi hu mi hushanki. Maypi mi hushanki, ¿dónde estás comiendo? Ñampi mi hushani. Estoy comiendo en el río, profe, papá. Mayopi mi hushani. Estoy comiendo en el cerro. Orjopi mi hushani. Estoy comiendo en la ciudad. Llaqtapi mi hushani. Y podemos plantearnos esta otra pregunta también al mismo estilo. Maypi, kashanki, maypi mi hushanki. Pero recuerden que el maypi es el dónde. El maypi en dónde. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde es el maypi? Entonces, yo te dejo con la pregunta, amigo y amiga. Maypi, ¿ya? Maypi, ti, ya, shanki. ¿Dónde estás viviendo? Y tú me vas a decir, Cosco, Pitiashani. ¿Puedo utilizar Cosco? Claro. Lima, Pitiashani, vivo en Lima. Llaqta, Pitiashani, vivo en la ciudad. Ya quiero ver tu respuesta en nuestros comentarios. Gracias por ver este video y no te olvides de compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Tu panachkema, oye, que panachay kuna.